Oigan, gente, algo de lo que me di cuenta hoy. Este año se cumplen 10 años. 10 años desde que yo empecé a hacer contenido. Hoy vamos a ver videos de cuando yo tenía como 13 años. Buenas tardes, buenos días, los extrañé un chingo, ¿cómo están? Vi que andaban todos pues medio chillando, diciendo, verga, ¿dónde está el licenciado? Y así, ¿a dónde se fue? Sí, no me he muerto, gracias a Dios, todo bien. Hace unos días estuve en México, qué pinche chingonería de país, cabrón, ahí siempre hay de comer. Para muchos dirán, oye, pues sí, está chingón, pero yo creo que está exagerando. No estoy exagerando, gente. Yo hace unos años vivo en Estados Unidos, yo creo que mucha gente lo sabe, por mi trabajo. Y acá la comida, yo no diré que está mala, yo creo que si buscas hay comida buena. ¿Qué es esto, mano? Es como un burrito hecho por alguien que está ciego. Yo en Estados Unidos hasta la fecha no he encontrado una torta que me guste. Tal vez esta sea la primera, ¿eh? No, güey. No, carnal, ¿qué es esto? Esto es un hot dog. Sin embargo, cuando vives unos años acá, o sea, extrañas la puta comida de México, o sea, un chingo. Se los juro, estaba en un restaurante y traen como aperitivo guacamole y chicharrón a los lados. Ahí me vine en la pinche mesa, llega el mesero y dice, ¿qué es esto? ¿Qué? Yo quiero este traje crema. Dije, fui yo, mesero. ¿Qué tal, Isa? Buenas tardes. Se lo extraña un chingo, no. Muchas gracias. Les digo, estaba ocupado, estaba haciendo unas cositas personales. Igual, si un día me muero, yo no les voy a decir como por 3 meses. Van a estar así como de, verga, ¿dónde se fue? ¿A dónde se metió? Y yo voy a estar muerto. A mí ya me habrán hecho mi pinche funeral y todo. Buenas tardes, amigo. Hola, licuado, le dejo mi sueldo y solo para poder decir te amo, me gustas tanto. Se los juro, yo me despierto en la mañana, me voy al espejo y digo, verga, qué chingón. Y hay otros días que despierto en la mañana y digo, verga, yo me debería tirar por la pinche ventana. Oigan, gente, algo de lo que me di cuenta hoy. Este año se cumplen 10 años. 10 años desde que yo empecé a hacer contenido. Tengo 22 años. Tenía 13 años, que es la edad límite para hacerte tu cuenta. Y me puse a pensar, dije, estaría bien ir a mi canal y ver los viejos videos que yo hacía cuando tenía 13 años. Les voy a dar un poquito de lore. Eso es como el lore de Quackity, de Alex Quackity, ¿eh? Es más, les voy a hacer como hay youtubers que hacen Draw My Lifestyle o algo así. Soy yo, gente. Este es Alex Quackity. Yo vivía muy feliz a mis 13 años siendo un chingón. Naciste todo torcido, cállese el hocico. Y yo consumía mucho contenido en inglés. ¿Qué youtubers veía yo? Yo veía dos youtubers, Smosh y Whatever Tomorrow. Yo llegué a saber de Rubius mucho también, porque una chica de la secundaria le gustaba Rubius. O sea, tenía un crush de Rubius. Una morra de la secundaria. Y a mí siempre me decía, ay, un día me voy a casar con Rubius. Y qué mamadas. No lo lograste, amiga. No lo lograste. Valiste verga, ¿eh? Había un juego que yo no sé si muchos conozcan. Yo creo que muchos no conocen. Se llamaba Toontown, gente. Este juego se llamaba Toontown. Eran animalitos muy bonitos que se veían así, miren. Así, miren, miren, hay un pato, un perro, un changuito. Y en ese juego solo podías hablar inglés. No había opción de español, no había gente jugando en español. Es puro inglés. De aquí viene también el nombre de Quackity. Ustedes ven este patito de aquí. Era uno de los muchos jugadores que tú podías escoger en el juego. Este patito le tengo que poner un pinche nombre cuando empieces a jugar Toontown. Entonces yo dije, ¿qué nombre le debería escoger? Cuando tú hablabas en Toontown y tú decías algo así como you motherfucker, en lugar, si tú decías eso, decía Quackity Quack. Entonces yo dije, yo en este juego siempre quiero que la gente pueda decir mi nombre. Entonces una de las palabras filtrantes era Quackity y de ahí saqué el nombre. Entonces yo empecé a hacer contenido de Toontown y dije, pero verga, estoy en México. No tengo un micrófono, mi computadora es una mierda. Pero gente, ¿saben qué es lo increíble de mi cultura? Yo supongo que las de muchos más también. A pesar de cualquier cosa que se ponga en mi camino, mi cultura me impulsa a ser diferente y salir adelante. Entonces, a pesar de que yo tenía una computadora mierda, no tenía micrófono ni nada, comencé a usar algo que se llama Text to Speech. Para los que no saben qué es el Text to Speech, es una vocecita que lee las cosas por ti. Y aquí está, hace 9 años. Vamos a verlo. This is so boring. Así nomás. Why do you say that? You don't know what it feels to just stand here and give Toons things to do, since you are new here. Hey man, don't mess with my girl. O sea, yo usaba música
de Mario, de Nintendo. Y hacía que los monitos ahí platicaran y todo. En ese video no salió Quackity a pesar de que está en la miniatura. Entonces vamos a ver el siguiente video. Porque creo que en este sale Quackity. Cuando ustedes empiezan a jugar el jueguito puedes escoger de varios personajes. Yo tenía varios personajes aquí. Tenía a Quackity, a Uf, a Ravi, a Toon y a Pancho. Y a Pancho. El alcalde está hablando con más ni menos You want now? Well, sir. que Quackity. A ver, un aplauso. A ver, así como en las series. ¡Vamos! ¡Eh! La primera aparición pública de Quackity. Y ya más adelante, pues empecé a hacer videos de una manera mejor, ya sabes. Y empecé a hacer videos así con música. Imagínense nomás. Tremendo show ¿eh? Tremendo show Increíble, de veras. Empecé a hacer pantalla verde y su puta madre. Y miren, hacía efectos bien chingón. Yo era un editor, todo mira nomás. A la verga. No mames. No mames. Y viene la peor noticia de mi vida. Justo cuando todo iba bien, Disney sale con la noticia de que van a cerrar el juego. Entonces este niño ya no está feliz. Está triste. Porque están a punto de cerrar el juego de su carrera. Y ya no sabe qué hacer este güey. Perdón, resulta que hicieron un juego nuevo. Resulta que hicieron un juego. ¡Ah, a huevo! Entonces, mi carrera siguió de una manera súper exitosa. Hice videos clásicos. Videos que perdurarán por la historia. Ve, 500,000 de vistas. Estas eran las mamadas que yo hacía. También empecé a hacer videos de otros juegos, de Roblox, por ejemplo. Ah, este era mi intro, ¿eh? Mi nombre antes no era Quackity, era Quackity HQ. Para muchos piensan que era High Quality, significa Headquarters. ¿Alguien sabe aquí qué es el Undertale? Para los que no saben, el Undertale es un juego que yo critiqué y me pegó. En ese video, ve, yo creo que en un mes tuvo como 1,000,000 de visitas. Y yo subí un video criticándolo. Ignoren esta parte, no sé qué significa eso. Y lo empecé a criticar. Y realmente no me gustaba el juego estaba bonito. Pero yo en todos los títulos decía que era un juego mierdas. Entonces yo critiqué este juego y me creció un chingo el canal. Y dije, ahora es el momento. Yo tengo que dejar la comunidad de Toontown porque realmente es muy pequeña. Me tengo que expandir. Empecé a hacer videos como de Donald Trump. Hice una parodia de Donald Trump, pero como tomas el tren. Yo hice este video. A mí lo que me da mucha risa de esta situación, dice, no tomen este video tan personal. Yo no apoyo las cosas que hace el Donald Trump o ninguna de las cosas que hace. Este video es para fines de entretenimiento y si has visto mis videos sabrás que no apoyo a este hombre. Porque ¿sabes lo que pasó también? En la secundaria me dijo, oye, pero ese güey es un pendejo. Y le digo, sí, a huevo. Y empecé a poner ahí en los comentarios y demás. Yo no sabía realmente cómo hacer videos en YouTube. Y el Quackity de ese entonces llegó a otro dilema. El Quackity de ese entonces dijo lo siguiente: la gente solo me ve por mis videos de text to speech. Entonces decidí hacer un paso muy importante en mi carrera. Ese es el primer video donde yo saqué mi voz. Es el voice reveal. Do you like playing video games? Would you like to make money out of it? Increíble, ¿eh? Now, Increíble. all you have to do is go to this magical website called YouTube and start making Let's Play videos. It's not that hard. As a matter of fact, today I will be teaching you how to make the Increíble. best. Este video yo lo subí temblando, gente, temblando. Porque es el primer video que sacas con tu voz. Es un paso muy importante. Y a mí me daba mucho miedo de que la gente no le gustara, no le importara. Me dio bastantes nervios. Pero... ¡ay, luz! Qué lindas etapas son estas. Yo... mi carrera, lo que yo he hecho en YouTube y hasta hoy en día todo lo que yo hago forma obviamente una parte enorme de mi vida. A mí el primer cheque que yo tuve de YouTube fue de $20. Yo nunca lo usaba para mí mismo. Yo ayudaba a mis papás. Yo estoy súper feliz. Y es una etapa muy bonita. A mí me gusta a veces sentarme y ver mis videos de antes y ver todo lo que he hecho, porque he hecho un chingo. Y yo, a pesar de estar haciendo esto por 10 años, a mí no se me ha perdido
no se me ha ido esas ganas de seguir haciendo contenido. Y por una razón primordial, que a mí no me gusta hacer lo mismo por muchos años. Esta es otra etapa, empezar a hacer contenido en español. La verdad, doy tantas gracias a mi comunidad, a ustedes, que me han apoyado tanto con esto. Y a la vez doy tanta apreciación a la vida que me ha permitido vivir y crecer en México. Porque conozco el humor mexicano, latinoamericano. En estas etapas he venido a conocer el humor español también. Y, o sea, es un proceso de descubrimiento muy padre. Y yo aprecio mucho la vida y yo tengo a mí me enorgullece tanto mi cultura, donde yo nací, donde me desenvolví. Y si yo en un momento dado digo, quiero cambiar algo en mi contenido, lo voy a hacer. Porque para mí es muy importante mantener eso. Esa inspiración y esa motivación. Sí,